Buen día para todos. Vamos a seguir con nuestra rutina de resolver problemitas. Estos problemitas, lo más importante es aprender a leerlos y aprender a interpretarlos, porque la información matemática, lo que son las ecuaciones, las razones trigonométricas, ya las tenemos. Es saber cómo aplicarlas, ¿listo? A un problema semirreal. Entonces nos dice el problema, un leñador ubicado a 200 pies de la base de una secoya. Bueno, entonces sabemos que tenemos un árbol, ¿cierto? No dibujo muy bien, pero pues vamos a hacerlo. Igual lo importante es saber de qué nos están hablando. Y un leñador que se encuentra a 200 pies de la base. O sea que va a haber una distancia, ¿cierto? De la base, o sea que esa parte está acá sobre el suelo. El leñador estará por acá, ¿cierto? Listo. Y dice, observa que el ángulo, ¿quién observa? Pues el leñador observa que el ángulo entre el suelo, o sea, desde el suelo, ¿cierto? Desde el suelo hasta la parte superior del árbol, ¿cierto? Hasta acá, ese ángulo es de 60 grados. O sea, ¿cuál ángulo? Desde el suelo. Bueno, este ángulo, ¿cierto? Esta parte es de 60 grados. Y el leñador, pues ya nos habían dicho que se encuentra a 200 pies de la base, ¿cierto? Dice, calcule la altura del árbol. Bueno, ¿qué es lo que nos toca encontrar? Entonces nos toca encontrar el pedacito que va así, todo esto, cuánto mide esa altura. Eso es lo que nos están pidiendo. Con la información que tenemos, vamos a mirar qué es lo que podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, este lado, que mide 200 pies, es el cateto adyacente. ¿Con respecto a quién? Al ángulo de 60. Y este sería el cateto opuesto, ¿cierto? Porque está frente al ángulo. No hace parte de las dos lineecitas que forman ese ángulo. Listo. Entonces este sería el cateto opuesto. Bueno, tenemos que averiguar rápidamente el cateto opuesto. Entonces vamos a averiguar el cateto opuesto. Miremos con la información que tenemos qué debemos utilizar. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí necesitamos averiguar el cateto opuesto, pero no tenemos la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el cateto adyacente, ¿cierto? Pero nosotros no necesitamos averiguar la hipotenusa. Entonces nos queda tangente, que es cateto opuesto, que es lo que necesitamos averiguar, sobre el cateto adyacente, que es la información que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a cancelar esta, no la necesitamos, no necesitamos. Reescribimos rápidamente. Entonces me queda tangente del ángulo, ¿cierto? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces rápidamente, tangente de 60, reemplazamos, cateto opuesto que no lo conocemos, es el que necesitamos averiguar, y el cateto adyacente que es 200 pies. Listo. Recuerden que en una fracción o en una razón, el que está a la parte de abajo que se llama denominador está dividiendo. Cuando lo pasamos al otro lado, aunque no se debería decir así, pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría 200, ¿cierto? 200 pies por la tangente de 60. Y eso sería igual a la medida del cateto opuesto o a la altura del árbol. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Sería, haciéndolo rápidamente pues en la calculadora, el cateto opuesto sería igual a 346.41 pies. Creo que son problemitas que de pronto cuando uno los analiza rápido se ven difíciles, pero si ustedes se dan cuenta, realmente no son complicados, ¿cierto? Les dejo esta solución, espero que les guste. Si les gusta, pues denle un like y suscríbanse al canal. Y si tienen problemas, escríbanmelos y con mucho gusto los vamos solucionando. Este es un ejercicio que si gustan lo pueden hacer como tareita para que se entrenen. ¿Listo? Muchísimas gracias, que estén muy bien.